Estamos de regreso, son las 10:33 y es momento de revisar noticias internacionales. Isel Guerra está con nosotros. ¿Cómo estás, Isel? ¿Cómo estás, Seba? Muy buenos días. También a quienes se nos ven a esta hora. Comenzamos esta revisión internacional con una noticia de último momento, porque hace solo algunos minutos atrás la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha informado que el Gabinete de Seguridad ha aprobado el acuerdo que había sido anunciado a mediados de esta semana. Y claro, con ello ahora avanza la siguiente votación que está prevista por parte del Pleno de este gabinete. Y claro, aquí se informa finalmente, después del retraso que se obtuvo, ¿no?, en la jornada anterior, donde se apuntaba a que jamás se estaba planteando allí cambios desde último minuto. Incluso desde la oficina de Netanyahu apuntaban una crisis que se estaba generando, pese a que el día anterior se había informado precisamente de su acuerdo entre Hamás e Israel. Y claro, aquí lo que conocemos es que ha sido aprobado con mayoría simple. Medios como The Time of Israel aseguran que la oficina de Netanyahu no ha entregado la votación específica, pero de todas formas eso era más que suficiente, ¿no?, teniendo en cuenta por lo demás que son 11 los miembros de este gabinete de seguridad, donde están precisamente el ministro de Finanzas y el ministro de Seguridad Nacional, que ya en las últimas jornadas habían insistido en la necesidad, apuntaban ellos, de rechazar este acuerdo, incluso poniendo allí contra las cuerdas al gobierno de Netanyahu, asegurando que ellos estaban dispuestos incluso a hacer caer el gobierno del primer ministro de Israel. En el caso del ministro de Finanzas, matizaba su partido esa postura, asegurando que ellos estaban dispuestos a hacer caer al gobierno de Netanyahu si es que al finalizar la primera fase de este acuerdo de 3 etapas, de Israel y sus fuerzas no regresaban a la Franja de Gaza para continuar con este conflicto. Y aquí este gabinete de seguridad lo que hace en rigor es entregar una recomendación al Pleno, a los 33 ministros que próximamente deberían llevar a cabo esa discusión y esa votación. Y la recomendación que da a conocer la oficina de Netanyahu durante esta jornada es que se hizo después de examinar todos los aspectos diplomáticos, de seguridad y humanitarios del acuerdo, con el entendimiento de que el acuerdo apoya el logro de los objetivos de la guerra. Hace algunos momentos atrás conocíamos también la postura del presidente de Israel, estamos hablando de Isaac Herzog, quien aseguraba, acogía con satisfacción esta decisión del Gabinete de Seguridad de recomendar la aprobación de este acuerdo de alto al fuego y también con ello el intercambio de prisioneros y la liberación por lo demás de los rehenes israelíes. Aquí lo que señalaba Herzog es que este es un paso vital para cumplir con el pacto más alto entre el Estado y sus ciudadanos. No hay mayor deber moral, humano, judío e israelí, señalaba Herzog en este mensaje por X. Debemos traer a todos nuestros rehenes de regreso a casa. Sin embargo, en este comunicado que se daba a conocer hace algunos momentos atrás por parte del mandatario de Israel, él también señalaba: no me hago ilusiones, el acuerdo traerá consigo grandes desafíos, momentos dolorosos y angustiosos que tendremos que superar y afrontar juntos, aseguraba ahí también Isaac Herzog en esta declaración, momentos después de que se diera a conocer de parte de la oficina de Benjamín Netanyahu que efectivamente este gabinete de seguridad, compuesto por 11 miembros, finalmente había entregado su respaldo y su aprobación, pese a estas dudas de que existían respecto de cuál podría ser finalmente la decisión que pudiera tomar Netanyahu, pero particularmente los miembros de este gabinete, teniendo en cuenta las presiones internas que estaba enfrentando de parte de 12 miembros del gobierno, particularmente del ala de la extrema derecha en Israel. ¿Qué viene ahora? Bueno, CNN, así como también diversos medios, están reportando en este momento que próximamente el gabinete de pleno debería reunirse también allí para discutir este acuerdo que conocíamos a mediados de esta semana. Al igual que en el gabinete de seguridad, se requiere mayoría simple para que avance precisamente esta situación, esta instancia. Pero ojo, porque también aquí se podría enfrentar a un nuevo obstáculo. Allí va a depender finalmente de lo que determine la justicia. Pero en el caso concreto de la ley israelí, que da un plazo de 48 horas para que cualquier persona pueda oponerse a la liberación
de prisioneros palestinos y claro, es un periodo que comienza a regir cuando se conozcan los nombres y eso podría entorpecer precisamente esta instancia, teniendo en cuenta que el reloj avanza y a eso se suma además que inicialmente se había reportado que este cese a las hostilidades y con ello el inicio de la liberación de los 33 rehenes israelíes debería comenzar a contar del próximo día domingo. Desde el gobierno de Netanyahu insisten en que esa fecha se va a mantener pese a estos obstáculos que podrían verse por delante, pero al menos en el plano político ya ha avanzado en el gabinete de seguridad. Ahora estamos a la espera por lo demás de lo que pueda ocurrir durante esta jornada, según han reportado diversos medios, pese a que en algún momento se había señalado que esta votación del Pleno podría ocurrir el día de mañana. Finalmente lo que se ha informado en estas últimas horas es que esa votación, la siguiente, la que viene ahora, debería ocurrir durante esta jornada en las próximas horas, sino en los próximos minutos. Todo esto cuando por lo demás han continuado los bombardeos de Israel sobre la franja de Gaza. Ya se habla de más de 100 muertes, ¿no? A contar del pasado día miércoles, que es cuando se anunciaba finalmente este acuerdo entre Israel y Hamás, después de todos estos meses de negociación con la mediación de Estados Unidos, de Qatar, así como también de Egipto. Vamos a quedar pendientes, por cierto, de lo que pueda ocurrir durante esta jornada. Al menos ya se ha avanzado en esa votación en el Gabinete de Seguridad, cuando el día de ayer se habían planteado también varias dudas respecto de la continuidad y la viabilidad de este acuerdo, teniendo en cuenta que desde Israel apuntaban a que jamás estaba cambiando allí algunas condiciones que habían sido pactadas después de todas estas negociaciones que se habían estado llevando a cabo en Qatar. Vamos a quedar pendientes entonces de nuevas actualizaciones que puedan llegar, por cierto, desde Medio Oriente, particularmente con esta votación que está prevista próximamente. Pero vamos a avanzar en esta revisión internacional. Nos vamos hasta Rusia porque la justicia de ese país ha condenado a los abogados de el fallecido opositor Alexei Navalny, y esto con penas de entre 3 a 5 años y medio de cárcel bajo la acusación de extremismo y de difusión de mensajes. Esto particularmente cuando Alexei Navalny estaba en prisión. Son 3 abogados entonces los que han sido condenados. Todos ellos formaban parte de esta ONG anticorrupción que fue fundada por el opositor y con una de las figuras más conocidas, ¿no? Vadim Kovtsev, que ha sido sentenciado a 5 años y medio de cárcel. Es el más conocido porque era él quien entregaba las actualizaciones respecto del estado de salud de Alexei Navalny. Ellos no solo van a tener que estar entre 13,5 a 5,5 años en la cárcel, sino que además no van a poder ejercer sus profesiones 3 años siguientes a la salida tras las rejas. Aquí el tribunal ruso le ha dado la razón a la fiscalía, que por lo demás se planteaba que ellos se habían aprovechado supuestamente de un estatus de representantes legales para continuar liderando el movimiento de Alexei Navalny con el fin de planificar, preparar, promover y cometer delitos de carácter extremista. Un proceso judicial por lo demás bastante largo, teniendo en cuenta que estaban en prisión preventiva desde octubre del 2023, y todo esto en medio también de una jornada bastante convulsa, ¿no? Con manifestaciones en los exteriores de este tribunal. Se reportaba en paralelo que 4 periodistas en rigor habían sido detenidos antes de llegar. Y ojo con la fecha, porque además se coincide con que se cumplen 4 años de lo que fue el regreso de Alexei Navalny hasta Rusia después de este envenenamiento con Novichok, y que incluso llevó al opositor ruso a ser trasladado hasta Alemania, donde fue tratado debido a ese envenenamiento. Y claro, con el regreso de Alexei Navalny a Rusia, por lo demás, que finalmente terminó con su muerte mientras estaba haciendo frente a la justicia rusa. Esto con un fallecimiento en una cárcel en Siberia el 16 de febrero del 2024. Cambiamos de tema, continuamos en nuestra región, nos vamos hasta Costa Rica, porque es hasta allí donde el día de ayer llegó Edmundo González. Esto en medio de esta gira que ha estado realizando por nuestra región en los días previos a la toma de posesión de Nicolás Maduro y también en las jornadas siguientes. Y claro, aquí además teniendo en cuenta que se reunía con el mandatario Rodrigo Chávez en la Casa Presidencial
de San José, una gira que antes se lo tuvo por Guatemala, también por República Dominicana, que fue la jornada, ¿no?, de ese 10 de enero, ¿no?, donde Nicolás Maduro tomaba posesión de su cargo. Y claro, con esta gira además que lo ha llevado a buscar apoyos, también alianzas, buscando ser reconocido como presidente electo por parte de las diferentes naciones de nuestra región. Y con la jornada anterior, ¿no?, donde daba varias declaraciones prácticamente criticando las tendencias autocráticas del actual régimen de Nicolás Maduro, y además advirtiendo que precisamente el presidente de ese país representa una amenaza global. Vamos a revisar esas declaraciones que entregaba Edmundo González en su visita hasta Costa Rica, donde se reunía con el mandatario de ese país. En nuestro caso, una coalición heterogénea y populista, preñada de ideas nefastas y en todo caso reñidas con los postulados más consustanciales a la democracia liberal, logró hacerse con el poder para instalar en el Estado una camarilla autocrática. Esa camarilla no ha cesado en su empeño invariable de llevarnos hacia situaciones cada vez más ruinosas y violentas. Bueno, en estas declaraciones, además, Edmundo González se confirmaba que va a estar el próximo día lunes en la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos, allí con una publicación a través de su cuenta de X, y en un escueto mensaje aseguraba: allí estaré. Así que claro, la gira de Edmundo González por nuestra región va a continuar en los próximos días, entonces, hasta dirigirse a Estados Unidos a inicios de la próxima semana. Nos quedamos en el continente, lamentablemente, con estas imágenes dramáticas que se registraban el día de ayer en Sinaloa, México, con un voraz incendio en un casino, también en un parque de trampolines, y lamentablemente, ¿no?, con estas imágenes sumamente dramáticas de lo que ocurría en esta jornada anterior, esta gran columna de humo y estas llamas que prácticamente consumieron totalmente esta estructura. De hecho, este lugar quedó prácticamente destruido luego de que los bomberos se pudieran controlar estas intensas llamas, y todo esto cuando todavía se desconoce qué causó o originó precisamente este gigantesco incendio que se registraba el día de ayer. Las imágenes son dramáticas, el incendio por lo demás que estamos viendo precisamente allí en esos registros, pero también la gente, ¿no?, que estaba intentando escapar asustada, algunos de ellos corriendo, otras personas que estaban intentando sacar sus vehículos del estacionamiento que precisamente estaba en este lugar en Culiacán, en Sinaloa, el día de ayer, y con las autoridades particularmente de emergencia, ¿no?, que solicitaron evacuar en los alrededores una escuela aledaña, ¿no?, precisamente, así como también oficinas que estaban bastante cerca, fueron evacuadas debido a la intensidad de estas llamas con este gigantesco y voraz incendio que se registraba en la jornada anterior en México. Continuamos en esta oportunidad en América del Sur, nos vamos hasta Brasil con estas intensas lluvias que han generado graves inundaciones en el sur de la nación sudamericana, particularmente en Florianópolis. También se han reportado graves inundaciones en zonas aledañas, particularmente en este caso estamos hablando también de Camboriú. Y claro, todo esto con los efectos que han dejado este fenómeno meteorológico en Santa Catarina, donde se ha declarado estado de emergencia debido a que en algunos sectores del sur de Brasil se han reportado la caída de hasta 300 milímetros de agua. Lamentablemente el pronóstico no es alentador, particularmente para esta jornada. Aquí los meteorólogos advierten con que las condiciones van a seguir siendo bastante complejas y difíciles durante este día, y ya teniendo en cuenta lo que se vivía el día de ayer, ¿no?, con estas inundaciones intensas, precipitaciones, así como también deslizamientos de tierra en Florianópolis y Camboriú, que son zonas particularmente atractivas para los turistas extranjeros, sobre todo, ¿no?, para los chilenos. Y con estas imágenes, ¿no?, de las inundaciones de estas calles convertidas en ríos, con autos incluso flotando en algunas de estas zonas, incluso otro de los efectos que se veía debido a la gran cantidad de agua que había caído en pocas horas era el cierre y el corte de algunas rutas. Otras estaban con circulación reducida, y todo esto en medio de la advertencia que han lanzado también aquí las autoridades a no salir de las casas
si no es necesariamente estricto, ¿no? Por lo demás, abandonar precisamente esa zona de seguridad para dirigirse hacia otros puntos de Florianópolis, donde durante esta jornada se han continuado registrando estas precipitaciones en el sur de Brasil. Hablando de imágenes impactantes, vamos a continuar con esta explosión de una nave de SpaceX que se reportaba el día de ayer en el Caribe. Y claro, que en sus momentos posteriores se generaba varias preguntas respecto de cuál era la razón por la que en el centro, ¿no?, del Caribe se estaban viviendo estas imágenes. La verdad, esto responde a una prueba fallida del lanzamiento del cohete Starship y claro, en las islas turcas y Caicos particularmente fueron testigos de estas imágenes con esta séptima prueba sin tripulación de este mega cohete que fue lanzado el día de ayer a las 4:37 hora local desde Texas en Estados Unidos. Y claro, con un lanzamiento que por un lado tuvo una parte buena, que evidentemente fue el lanzamiento de este cohete propulsor Super Heavy, que fue atrapado con éxito en su regreso a la Tierra por estas especies de palillos, ¿no?, o brazos del Mecasila, como ha sido también bautizado por la compañía de Elon Musk. Pero por el contrario, y teniendo en cuenta además que son pruebas que se tienen que realizar para evidenciar, ¿no?, posibles problemas, es que precisamente explotó este nuevo modelo de Starship y donde aquí la compañía de Elon Musk reconocía un desmontaje rápido no programado que se había registrado a solo 8 minutos del lanzamiento el día de ayer. Y claro, con Elon Musk, que por lo demás se lo tomaba con bastante humor, ¿no?, señalando a través de su propia red social X que el entretenimiento está garantizado. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, nos vamos hasta Estados Unidos. Se quedan 3 días para la toma de posesión de Donald Trump. El día de ayer conocíamos su retrato oficial presidencial y en las mismas horas también hemos conocido que Donald Trump ha designado a estos embajadores de Hollywood. Y atención con los nombres de Jon Voight, Mel Gibson y Sylvester Stallone. Son estos embajadores especiales cuya misión es promover la industria cinematográfica y recuperar la competitividad de Hollywood en el mercado global. De hecho, en este mensaje a través de su cuenta de Truth Social aseguraba que él va a confiar en las recomendaciones de estos 3 actores, teniendo en cuenta que, según Donald Trump, Hollywood ha perdido varios negocios en estos últimos 4 años. Claro, teniendo en cuenta además allí la competitividad que le ha hecho frente a naciones como Canadá, ¿no?, así como también Reino Unido. Y claro, con estas 3 figuras del espectáculo norteamericano, Seba, que han sido reconocidas y nombradas como los embajadores de Hollywood, cuando quedan pocos días por lo demás para que Donald Trump regrese a la Casa Blanca. Y ya en estas últimas jornadas hemos conocido varios detalles, entre ellos, por ejemplo, y lo estábamos comentando también fuera de cámara, Seba, precisamente su retrato presidencial. Curioso el nombramiento. Sí, en todo caso, uno entiende que debe ser una búsqueda también de apoyo en otros mundos, ¿no?, que les han sido probablemente mucho más reacios, como el de los actores de Hollywood, por ejemplo. Por cierto, teniendo en cuenta además la gran base demócrata que tiene Hollywood en Estados Unidos. Sí. Gracias, Isel. Nos vemos más tarde. Que estés muy bien. Nos vemos.